Bienvenidos a Sombras Obscuras. Mi nombre es Ruiz y los guiaré a través de los velos que separan nuestra realidad de los ecos más perturbadores del pasado. Hoy nos aventuraremos en un lugar donde el sufrimiento humano dejó una huella tan profunda que, dicen algunos, aún resuena en sus muros vacíos. Un hospital psiquiátrico abandonado. Hay una atracción magnética hacia estos colosos de hormigón y olvido. Cáscaras vacías que alguna vez contuvieron vidas enteras, esperanzas rotas, y en el caso del hospital psiquiátrico abandonado, horrores que la historia oficial apenas se atreve a susurrar. Se cerró hace más de 30 años, pero las historias sobre lo que ocurría tras sus puertas enrejadas nunca han dejado de circular por los pueblos cercanos. Historias de tratamientos brutales, de pacientes desaparecidos, de un ala donde los gritos nunca cesaban. Y como siempre, la pregunta que nos atrae como polillas a una linterna en una noche oscura: ¿qué queda allí cuando las luces se apagan para siempre? Hace unos días recibí un correo electrónico. No era el primero de este tipo. Muchos de ustedes me han confiado sus encuentros más perturbadores y se lo agradezco profundamente. Pero este relato en particular me heló la sangre desde las primeras líneas. Detallaba una incursión nocturna en un lugar tristemente célebre, el abandonado sanatorio Ashworth. Nuestro oyente, llamémosle Matías, para proteger su identidad, nos cuenta cómo la fascinación por lo prohibido y la historia macabra de Ashworth lo llevaron a cruzar sus umbrales una noche fatídica. Lo que encontró dentro, las sensaciones, los sonidos y lo que sintió que lo seguía al salir, es lo que vamos a desgranar hoy. El correo de Matías comenzaba así: Estimado equipo de Sombras Obscuras, les escribo porque no sé a quién más contarle esto. Desde que escuché algunos de sus episodios sobre lugares con energías residuales, sentí la necesidad de compartir mi propia vivencia en el sanatorio Ashworth. Fui un completo idiota al ir solo y de noche. Lo sé, pero la atracción era demasiado fuerte. Ahora, creo que algo de ese lugar se quedó conmigo. Así que, apaguen las luces, acomódense y prepárense para escuchar el testimonio de Matías. Una historia que nos recuerda, una vez más, que hay puertas que nunca deberían abrirse y sombras que es mejor no despertar. Esta es su noche en el sanatorio Ashworth. La idea de explorar Ashworth llevaba tiempo rondándome. Parte de curiosidad profesional, parte un desafío personal a mis propios nervios. Había leído todo lo que pude encontrar: recortes de periódicos amarillentos, testimonios fragmentados de antiguos empleados, leyendas urbanas locales que hablaban de una presencia oscura que aún vagaba por sus pasillos. Se decía que el Dr. Joseph Kennan, su último director, llevó a cabo experimentos éticamente cuestionables en los sótanos, buscando curas para la locura que a menudo resultaban peores que la propia enfermedad. Preparé mi equipo: una linterna potente, baterías de repuesto, mi grabadora de audio, por supuesto, y una pequeña cámara para documentar. La precaución me decía que fuera de día, acompañado. Pero la búsqueda de la esencia del miedo me susurraba que Ashworth debía ser enfrentado en la soledad de la noche. Un error, un terrible error de cálculo. Llegué a Ashworth cuando el crepúsculo teñía el cielo de tonos anaranjados. El edificio se alzaba contra el horizonte como una bestia dormida, sus ventanas rotas como cuencas vacías, observándome. La valla perimetral estaba oxidada y parcialmente derruida en algunos puntos, una invitación tácita a los intrusos como yo.
Encontré una entrada en la parte trasera. Una pesada puerta de servicio de acero que, sorprendentemente, se dio con un chirrido agónico tras un fuerte empujón. El aire que salió de dentro me golpeó en la cara. Una mezcla densa de humedad, moho, polvo acumulado durante décadas y un subtono metálico casi como sangre seca u óxido, mezclado con el fantasma de algún antiséptico olvidado. Los primeros pasos fueron tentativos. El silencio era lo primero que te envolvía. Un silencio antinatural, pesado, como si el propio edificio contuviera la respiración. Mi linterna cortaba la oscuridad, revelando pasillos interminables que se perdían en la penumbra. Pintura desconchada cayendo de las paredes como piel muerta y el eco solitario de mis propias pisadas sobre los escombros. La recepción era un caos de papeles podridos y muebles volcados. Un cartel descolorido aún colgaba torcido. Sanatorio Ashworth, donde la esperanza renace. Una ironía cruel, considerando su legado. Las salas de día, alguna vez llenas del murmullo de los pacientes, ahora solo albergaban sillas rotas y el eco de un vacío opresivo. A medida que me adentraba, comencé a encontrar rastros más personales de sus antiguos habitantes. En una pequeña habitación, probablemente un despacho, encontré expedientes médicos esparcidos por el suelo, sus páginas húmedas y manchadas, nombres, diagnósticos, tratamientos, fragmentos de vidas destrozadas. Una silla de ruedas oxidada yacía volcada en medio de un pasillo, como si su ocupante la hubiera abandonado apresuradamente. En las paredes de lo que parecía ser una sala infantil, dibujos perturbadores hechos con crayones, figuras distorsionadas con ojos vacíos, monstruos acechando. Fue entonces cuando empecé a notar cosas. Un ruido sordo en el piso de arriba, como si algo pesado hubiera caído. Lo atribuía al deterioro natural del edificio. Luego, una sombra que se movió rápidamente en la periferia de mi visión al final de un pasillo. Me detuve. Enfoqué la linterna. Nada. Solo el polvo flotando en el haz de luz. «Imaginación», me dije. «Estás sugestionado». Pero la sensación de ser observado se hizo innegable. Un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar de que la noche no era especialmente fría. Decidí dirigirme al ala oeste, conocida por los locales como el ala de los perdidos. Era la sección más antigua y, según los rumores, la más activa paranormalmente. El ala de los perdidos era diferente, más oscura, más opresiva. El aire aquí era notablemente más frío. Las puertas de las habitaciones estaban en su mayoría arrancadas de sus goznes o colgaban precariamente. Dentro de algunas aún se veían las camas metálicas oxidadas, algunas con las correas de sujeción todavía intactas. Fue aquí donde los susurros comenzaron. Al principio, pensé que era el viento colándose por las ventanas rotas, pero no había viento. Eran susurros bajos, como gruñidos, como voces tratando de formarse desde muy lejos. No podía distinguir palabras, solo el murmullo agónico, la inflexión de un lamento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Apunté mi grabadora en todas direcciones, esperando captar algo. De repente, un golpe metálico y sonoro resonó desde una habitación al final del pasillo, como si alguien hubiera golpeado una tubería con fuerza. Me congelé. ¿Hola?, pregunté, mi voz sonando absurdamente pequeña en la inmensidad del silencio que siguió. Nadie respondió, solo el eco de mi propia pregunta. Avancé con cautela,
La habitación de donde provino el sonido estaba vacía, excepto por una cama destartalada. Pero en el suelo junto a la cama había una pequeña muñeca de porcelana. Con la cara rota y un solo ojo de cristal que parecía mirarme fijamente. Juraría que no estaba allí cuando pasé antes. El pánico comenzó a filtrarse, frío y paralizante. Sentí una necesidad abrumadora de salir de allí, pero al darme la vuelta, el pasillo que recordaba parecía diferente, más largo. Las puertas no estaban en el mismo sitio. Una desorientación total se apoderó de mí. Era como si el propio edificio estuviera jugando conmigo, cambiando su estructura para mantenerme atrapado. Una puerta a mi izquierda se cerró de golpe con una violencia que hizo temblar las paredes. Grité, esta vez sin poder contenerme. La adrenalina me inundó. Corrí, sin saber muy bien hacia dónde, solo queriendo alejarme. Podía oír mis propios jadeos y detrás de ellos, o eso me pareció, el sonido de pasos arrastrados, siguiéndome. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, reconocí una escalera que había visto al entrar. Bajé los escalones de 3 en 3, el corazón amenazando con salírseme del pecho. Podía sentir una presencia fría y malévola pisándome los talones, aunque nunca miré hacia atrás. Cuando por fin encontré la puerta de servicio por la que había entrado y la empujé con todas mis fuerzas, el aire fresco de la noche nunca me había parecido tan dulce, tan vital. Salí de Ashworth tropezando, y no me detuve hasta estar a una distancia segura, jadeando, temblando, cubierto de polvo y sudor frío. Miré hacia atrás. El sanatorio se alzaba oscuro y silencioso contra el cielo nocturno, como si nada hubiera ocurrido. Como si yo solo hubiera imaginado la pesadilla que acababa de vivir. Pero sabía que no era así. La grabadora, la revisé después, solo contenía estática en los momentos más intensos y un susurro, uno solo, terriblemente claro, justo antes de que la puerta se cerrara de golpe. Decía mi nombre. Ashworth no es solo un edificio abandonado. Es un repositorio de dolor, un eco de la desesperación. Quizá las paredes realmente absorben las emociones extremas. Y en un lugar como ese, donde el sufrimiento era la norma, esas emociones se han solidificado, han cobrado una especie de conciencia residual. O quizá, simplemente, mi mente, sometida al miedo y la soledad, proyectó mis peores temores sobre el lienzo de la oscuridad. No tengo todas las respuestas, pero sé que algo reside en Ashworth, algo antiguo, algo herido y algo profundamente hostil. Hay lugares que es mejor dejar en paz, sombras que es mejor no perturbar. El sanatorio Ashworth es, sin duda, uno de ellos. La historia de Matías es un potente recordatorio de la atracción y el peligro inherentes a la exploración urbana, especialmente en lugares con una carga emocional tan pesada como un antiguo psiquiátrico. Uno podría argumentar, y con razón, que mucho de lo que experimentó pudo ser producto de la sugestión, del entorno opresivo, del miedo natural a la oscuridad y a lo desconocido magnificado por las leyendas del lugar. La mente humana es una herramienta poderosa, y en situaciones de estrés extremo puede jugarnos malas pasadas, creando patrones donde no los hay.
interpretando sombras y sonidos de la forma más amenazante posible. Pero, ¿dónde trazamos la línea? Cuando la explicación racional se queda corta ante la persistencia de ciertos fenómenos, ante esa sensación visceral de una presencia inteligente y a menudo malévola. Matías describe cómo el edificio parecía jugar con él, cómo los pasillos parecían cambiar. Esto es algo recurrente en muchos relatos de exploradores en lugares supuestamente encantados, una desorientación espacial que va más allá del simple hecho de perderse. Es el edificio mismo, imbuido de la energía de incontables traumas, el que ejerce esta influencia, o son entidades residuales, ecos de las almas que sufrieron allí, las que intentan confundir o atrapar a los intrusos. Ashworth y lugares como él no son solo edificios abandonados. Son, como bien dice Matías, repositorios de dolor, monumentos al sufrimiento humano. Quizás las paredes realmente absorben esas emociones extremas y en un lugar donde la desesperación era el pan de cada día, esas emociones se han calcificado. Han cobrado una especie de conciencia fragmentada y herida. O quizás, simplemente, al entrar en estos espacios, entramos en contacto con una parte de nosotros mismos que normalmente mantenemos oculta, una sensibilidad a la atmósfera, al peso de la historia, que nos hace vulnerables a nuestros miedos más primarios. La pregunta que queda flotando es, ¿qué se llevó Matías de Ashworth esa noche, además del polvo y el miedo? ¿Es posible que una parte de esa oscuridad, de esa entidad o energía se adhiera a quienes se atreven a perturbar su descanso? Él mismo no lo afirma directamente, pero la forma en que concluye su correo sugiere una inquietud que va más allá del recuerdo de una mala noche. Queremos agradecer a Matías por compartir su historia con Sombras Obscuras. Requiere valor revivir tales experiencias y más aún ponerlas en palabras para otros. Su relato es una advertencia, una ventana a esos rincones oscuros que a muchos nos fascinan, pero a los que pocos se atreverían a entrar. Y así, otra sombra se cierne sobre nosotros. Otro eco del pasado que se niega a ser silenciado. Experiencia real o producto de una mente sugestionada por el terror del entorno. ¿Hay lugares que es mejor dejar en el olvido? ¿Cuyas puertas nunca deberían ser cruzadas? Dejen sus reflexiones y sus propias historias en la sección de comentarios. Nos interesa mucho conocer sus perspectivas y si alguna vez han sentido esa presencia helada en lugares donde la tristeza y el dolor han echado raíces profundas. No olviden suscribirse a Sombras Obscuras para que no se pierda nuestra próxima incursión en los territorios de lo inexplicable. Recuerden que a veces las historias más aterradoras no son las que involucran monstruos con garras y colmillos, sino aquellas que exploran la fragilidad de nuestra propia cordura frente a lo desconocido. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través de las penumbras. Hasta la próxima vez, si se atreven a seguir escuchando lo que las sombras tienen que decir.